Buenos días a todos aquí en el auditorio nuevamente y buenos días a todos los que nos ven a través de esta transmisión. Y seguimos en este estudio acerca de nuestras convicciones, todavía por tercera ocasión, seguimos en la misma convicción acerca del bautismo en agua para afinar algunos puntos que, bueno, terminamos un poquito atropelladamente en el estudio pasado para desmenuzarlos en una manera que se entienda más claro. Amén. Entonces, voy a empezar por nuevamente retomar de algunas cosas que mencioné, pero no desmenucé en la vez pasada. Hablábamos de que según la religión popular, aquellos niños que no se bautizan, según la religión popular, pues se creó un lugar llamado el limbo, como un sitio donde ahí se iban los niños que no se bautizaban y por eso había que bautizar a los niños, lo cual no existe en la Biblia, no es una enseñanza bíblica, es un invento de la Iglesia Católica. El limbo de los niños es una falsa enseñanza, no está en la Biblia en ninguna parte. Ahora, vimos que con respecto a los niños, la Biblia nos da dos criterios, que son los dejad a los niños venid a mí, Mateo 19:14, dejad a los niños venid a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Tenemos el versículo ahí, dejad, Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Y también otro pasaje en Éxodo 25, donde nos dice, yo castigo a los hijos, nietos y bisnietos de quienes me odian. Así que el limbo de los niños lo calificó la Iglesia Católica históricamente de dos maneras. Uno, fue una hipótesis que lanzó San Agustín históricamente, que dijo que el limbo es como una especie de borde del infierno, como no llega a ser el infierno, pero es como el borde del infierno, no está en ninguna parte en la Biblia. Y después un hombre llamado Santo Tomás lo modificó más tarde dentro de la Iglesia Católica, diciendo que más bien era un lugar al borde del cielo. Entonces se movió desde San Agustín a Tomás del borde del infierno al borde del cielo. Pero la verdad es que no está en ninguna parte en la Biblia. Lo que está, aunque nunca aparece la palabra limbo, es lo que también en la religión popular se conoce como el limbo de los justos, como el sitio donde los justos van, donde el sitio donde alguien que muere va esperando pues el día del juicio. Así vimos este pasaje y lo repetimos en Lucas 16, 22 al 24, ¿sí lo podemos proyectar? Sí. Nuevamente, donde aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Este es como un sitio donde, o el nombre que la Biblia le da, el seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. ¿Sigue? Y en el Hades alzó sus ojos, y aquí nos llama este lugar, o sea, el lugar de tormento, el infierno, el lugar donde está ausente Dios. En el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. O sea, aquí tenemos, un lugar donde está Abraham y Lázaro, pues esperando el día de la resurrección, y otro lugar donde de tormento, ya donde estaba el rico, ¿verdad? Y seguimos el siguiente pasaje, el 24. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. ¿Ok? Y seguimos con el siguiente pasaje. Es Lucas 25:31. Sí, Lucas 25,
31. Sí, ahí está. Abraham le dijo, si no hacen caso de lo que dice la Biblia, tampoco le harán caso a un muerto que vuelva a vivir. Adelante. ¿Sí? ¿Estamos ahí? A ver, tenemos ahí una diferencia con los versículos que tengo aquí y los proyectados. Ok, lo voy a leer así para... No te preocupes, Rodolfo, lo voy a leer yo. Dice que estamos hablando del rico y Lázaro y Abraham, ¿no? Abraham respondió, está en Lucas capítulo 25, el versículo del... Perdón, es que soy yo el que lo tengo mal y yo soy el que te estoy haciendo pedazos ahí. Lucas 16 del 25 al 31, perdón, es mi culpa. Bueno, Abraham respondió, tú eres mi descendiente, pero recuerda que cuando ustedes vivían a ti te iba bien y a Lázaro le iba muy mal. Ahora él es feliz aquí mientras a ti te toca sufrir. Además, a ustedes y a nosotros nos separa un gran abismo y nadie puede pasar de un lado a otro. El hombre rico dijo, Abraham, te ruego entonces que mandes a Lázaro a la casa de mi familia, que avise a mis 5 hermanos, que si no dejan de hacer lo malo, vendrán a este horrible lugar. Pero Abraham le contestó, tus hermanos tienen la Biblia, ¿por qué no la leen? ¿Verdad? Lo que todo el tiempo decimos, ¿por qué no la leen? ¿Por qué no la obedecen? El hombre rico respondió, Abraham, querido antepasado, eso no basta, pero si alguno de los muertos va y habla con ellos, te aseguro que se volverán a Dios. Y Abraham le dijo, si no hacen caso de lo que dice la Biblia, tampoco le harán caso a un muerto que vuelva a vivir, ¿no? Y después, si sigues leyendo ese pasaje, también dice, además hay una cisma enorme entre un lugar y otro, una cisma con S, que es lo contrario a una cima con C, que es un lugar muy profundo que no se puede pasar de un lado a otro. Pero parece ser que desde un sitio, o por lo menos en esta explicación, nos deja ver que de un sitio a otro podían ver que los que se sentían mal, que las otras personas estaban bien, ¿verdad? Este es el seno de Abraham. Entonces, hay un lugar, dice la Biblia, donde cuando un cristiano muere, duerme. Dice así, Silvone Tesalonicenses, dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. O sea, que duermen esperando la segunda resurrección, donde resucitaremos los que creemos en Jesucristo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que quedamos seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él, dice 1 Tesalonicenses 4, ¿verdad? De modo que hay un lugar donde van los creyentes y duermen hasta el día del juicio, donde van a la presencia de Dios, ¿verdad? Pero en ninguna parte le llama limbo a este lugar, ¿verdad? Pero bueno, esto es un estudio, justamente se trata como de ayudar a entender, ¿verdad? De dónde a veces salen los esquemas, ¿no? Y de ahí pasaron a lo del limbo de los niños, lo cual ya es algo pues totalmente inventado en aquel entonces por la Iglesia Católica, y que hoy en día pues se sigue haciendo, ¿verdad? El bautismo de los niños para que no vayan al limbo. Ahora, sí está claro, repasamos todo esto acerca del limbo. Ahora, ¿qué del purgatorio? Vimos también que es un engaño, también forjado por la Iglesia Católica, para vender oraciones o misas por los difuntos, para sacar a las ánimas del purgatorio. Purgatorio, si existiera, sería un lugar donde en teoría puedes pagar a través de sufrimiento por los pecados que has cometido. Y esto es como pagar con sufrimiento por los pecados, como un pago, como un ticket para entrar, es realmente tergiversar la doctrina cristiana y lo que sucede. La Biblia lo pone exactamente al revés, ¿no? Dice que porque
pecas, si tú pecas y desobedeces a Dios, pues no te va bien, vas a tener sufrimientos, ¿no? Por ejemplo, si tú mientes, pues nadie va a confiar en ti. Vas a crear desconfianza y eso te va a traer sufrimiento. Si tú robas, pues la gente no se va a fiar de ti, va a desconfiar, nadie se va a fiar de ti y te va a traer soledad y todo. Pero esto va a pasar en la vida, no hay un tormento característico de purgatorio, donde después de pasar 100 años de sufrimiento, entonces ya puedes ir al cielo o algo así. Eso no está en la Biblia en absolutamente ninguna parte. La Biblia dice que Cristo pagó por nuestros pecados y el que toma por la fe ese pago es justificado ante Dios. Y el que no toma ese pago no puede pagar de ninguna manera la redención de sus pecados y menos por sufrimiento. ¿Amén? Ok. Un escritor, un hombre en la historia llamado Dante Alighieri, en su obra maestra, La Divina Comedia, escrita en 1307, el año 1307, describe el purgatorio como era una idea generalizada, ¿no?, en aquel entonces en el mundo europeo. Lo describe en su obra así, dice: el purgatorio es una gran montaña dividida en 7 rellanos donde las ánimas purgan un pecado distinto para alcanzar la cima, la cima es el paraíso terrenal. Estos 7 rellanos de ese monte son los 7 pecados que llaman 7 pecados capitales: la soberbia, la avaricia, la envidia, la ira, la lujuria, la gula y la pereza. Todo esto según esa enseñanza. La Biblia no dice que hay 7 pecados mortales y los demás son veniales. La Biblia nos enseña que todo pecado es muerte en el sentido de separación de Dios. El pecado te separa de Dios. El pecado entristece a Dios. Y si contristamos al Espíritu Santo, Él se separa también de nosotros, o nosotros de Él, como quieras verlo. Por lo tanto, todo pecado causa una separación de Dios. Y la única manera de lograr cambiar esa separación es a través del arrepentimiento, de las obras que hemos hecho, de la restitución de aquello que hemos dañado con nuestro mal hacer, y en adelante vivir una vida diferente, obedeciendo a Dios y habiéndose reconciliado con Dios y con aquellos que ofendimos por el pecado. Esto es lo que dice la Biblia. Y respecto a que la paga del pecado es muerte, de cualquier pecado, no hay un lugar tal como el purgatorio donde podemos pagar por los pecados. ¿Amén? ¿Sí, amén o no amén? Bueno. Ok. En cuanto a cultura general, todo esto lo explico más o me explayo más porque nos conviene como parte del estudio saber, ¿no?, qué creen unas personas, qué creen otras, cuál es la doctrina de una iglesia, la doctrina de otra, y cómo poder también explicar a alguien acerca de esto, hacerlo consciente, ¿no? Por ejemplo, la mayoría de los católicos ni están muy conscientes de todas estas cosas, ni las han estudiado bien, ni saben, ¿verdad? Hay personas que pueden ser católicos, son muy buena gente, pero por eso necesitamos estos estudios para poder explicar a la gente, decir: oye, ¿realmente tú crees que puedes ir a un lugar y pagar tú por el tema? ¿Tú crees que cuando tú vas a una iglesia católica y están las alcancías ahí por las ánimas del purgatorio, tú crees que echando dinero ahí, para que se supone que con ese dinero estás comprando un tiempo de un sacerdote que va a orar para que las ánimas salgan del purgatorio y les sean reducidos un tiempo de tormento? ¿Realmente crees esto? Yo cuando he podido hablar con personas, ¿no?, que dicen: yo soy muy católico, y decir, bueno, pues ser católico implica creer esto, ¿crees? No, bueno, eso no lo creo, ¿no?
Bueno, ¿y crees esto otro? ¿Crees esto otro? No, tampoco. Digo, tú no eres católico, ¿verdad? Pero, o sea, es como hacer consciente a alguien qué significa la doctrina católica. Por eso aquí no hablamos acerca de las personas, sino de las doctrinas. Porque, repito, en nuestra propia iglesia puede haber personas muy buenas, regulares y malas. En nuestra propia iglesia y en la iglesia católica también puede haber buenas, regulares y malas. Aquí estamos hablando de la doctrina. La doctrina, y es importante saber la doctrina para hacer consciente a alguien, decir, oye, ¿tú realmente crees esto? ¿Tú crees realmente que porque al bebé se le lleve y se le bautice, automáticamente ya va a entrar al cielo, después aunque se convierta en lo que se convierta? ¿Tú crees realmente eso? ¿Tú crees realmente que se puede pagar, ¿no? Como decir, pues, decía una vez, me acuerdo, eso se lo oí a una persona, decía, bueno, pues esta mujer es tan guapa que bien vale algunos años en el purgatorio, ¿verdad? Bueno, ¿realmente ese descaro? ¿Tú crees que ante Dios eso se puede hacer? ¿Lo crees realmente? ¿O crees que tu corazón te pertenece? Que tú debes decir, bueno, una mujer puede estar guapa, pero es la mujer de otro, yo no debo codiciar algo que no es mío, no está bien. Esa mujer merece respeto, merece otro tipo de actitud. ¿Amén? Bueno, los veo así apagadones. Sí, está bien, me estoy dando a entender, sí. Ok. Ahora, ¿qué sí existe en la Biblia, no? El infierno. El infierno existe en la Biblia. Mateo capítulo 5, versículo 29, aquí claramente nos dice, si lo que ves con tu ojo derecho te hace desobedecer a Dios, es mejor que te lo saques y lo tires lejos. Es preferible que pierdas una parte del cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado, ¿a dónde? Al infierno. Y aquí vuelve al texto bíblico donde hay cosas literales y hay cosas simbólicas, ¿no? Recuerden, Jesús dijo, por ejemplo, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. ¿Cuántos creen que Jesucristo es una planta? Nadie podría creer esto por esta declaración, basado en esta declaración. Es un símbolo, ¿verdad? También Jesús dijo, yo soy la puerta, por mí podéis entrar, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos creen que literalmente Jesús es una puerta? Nadie, ¿verdad? Es una forma de decir, por ahí está la entrada, y él mismo dice, el que quiere entrar por otro lado es ladrón y salteador. O sea, hay partes en la Biblia que son simbólicas, ¿sí? Simbólicas, puedes decir simbólicas, ¿verdad? Recuerda, y otras partes son literales. Entonces, no podemos, cuando sea literal, decir que es simbólico, y cuando es simbólico, decir que sea literal, ¿verdad? Entonces, evidentemente, en este pasaje que acabamos de leer, si lo ponemos ahí, Rodolfo, ¿me ayudas? En este pasaje, donde dice, es mejor, si ves con tu ojo derecho que te hace desobedecer a Dios, es mejor que lo saques y lo tires lejos. O sea, en ninguna manera es una indicación que la Biblia hace a mutilarnos, a automutilarnos, a sacarnos los ojos en una manera literal. Es a través de un símbolo donde, en una historia simbólica, donde nos está diciendo cuidado, ¿no? Porque ¿qué es más importante que otra cosa, ¿no? Entonces, sí es más importante en un momento dado evaluar si preferimos ser personas que todos los, digamos, las cosas que nos suben al corazón, que pueden ser codiciadas, que pueden ser cosas que no están bien, que van en detrimento de otras personas, hacen daño a otras personas, las denigran o tienen por objetivo quitarles a otras personas y no añadirles, no bendecirlas, no darles. Bueno, todas esas cosas son pecado. O sea, no está bien estar fijando nuestra mirada en ello. Es mejor,
O sea, cambiar nuestra forma de ver las cosas que dañan y poner nuestra vista en las cosas que edifican, ¿verdad? Dice que hablando de las conversaciones, ¿verdad? Jesús, por ejemplo, dijo, mirad lo que oís. Mirad lo que oís, ¿no? Entonces, mirad lo que oís, ¿qué significa para una persona esotérica? Diría, quiere decir que debemos desarrollar una visión mística, esotérica para adquirir conciencia visual de las ondas sonoras, ¿no? No, mirad lo que oís es pues simbólico, decir, ten cuidado con lo que oyes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces, nuevamente, ¿no? Si a través de empezar a codiciar algo para obtenerlo de un modo que no es lícito, no es correcto, empezamos a codiciar con nuestra vista, con nuestro pensamiento, con nuestros oídos, a oír conversaciones que no están bien. Dice, mejor saca tu ojo, ¿no? No quiere decir déjate tuerto, sino quiere decir ten cuidado con lo que estás viendo, con lo que estás oyendo, con lo que estás maquinando en tu corazón. Ten cuidado, ¿no? Ten cuidado. Porque tú puedes ver un coche que te agrade y decir, bueno, me agrada, quisiera tener ese coche, ¿cómo trabajo, cómo hago, cómo logro una prosperidad para tenerlo? O puedes ver un coche que te agrade y puedes decir, ¿cómo hago para quitárselo al que lo tiene? Entonces, mira lo que oyes, no mira lo que maquinas, mira lo que ves. Ten cuidado en la forma que tú das lugar a las cosas, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende? Amén. Entonces, está bien desear prosperidad, está mal si para alcanzarla empezamos a hacer maquinaciones incorrectas, donde empezamos a pensar en cosas que no debemos, a ver cosas que no debemos, a oír cosas, a asociarnos con personas incorrectas, ¿verdad? Ten cuidado. Decía mi abuelita que el que se junta con lobos aprende a aullar. ¿Cuántos dicen aú? No, nadie, ¿verdad? Decimos amén, ¿verdad? Entonces, cuidado, ¿no? Entonces, cuidado, porque malas conversaciones corrompen buenas costumbres. Y acabamos, ¿me ayudas, Rodolfo? Poniéndolo otra vez. Acabamos con que entonces realmente y en una manera literal, un día, pues todo nuestro cuerpo puede ser arrojado en el infierno por no tener cuidado de estas cosas, ¿no? Entonces, vamos a tener cuidado. Siguiente versículo, Mateo 10, 28. Otra vez nos dice, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Entonces, hay un infierno, no hay limbo, no hay purgatorio, hay lo llamado el cielo, hay el infierno. La Biblia habla del cielo como un lugar donde habitamos permanentemente o eternamente con Dios. Y habla del infierno como un lugar donde Dios está ausente permanentemente de este lugar. No es un lugar simplemente caricaturizado, gracias, con demonios con trinchos persiguiendo a personas o cosas así. No, es un lugar donde no está Dios eternamente. Y no está Dios porque las personas que estén ahí en ese lugar han decidido que no quieren que Dios esté con ellos ni ellos estar con Dios. Dios es el que manda vivir de una cierta manera. Y Dios dice, aquí está la forma en que si quieres estar conmigo, tú tienes que vivir. ¿Quieres prosperar? Yo te ayudo a prosperar, pero no le quites su prosperidad a otros.
¿Quieres ir para adelante? Yo te ayudo a ir para adelante, pero hay formas de ir hacia adelante. No tienes que buscar formas inadecuadas de explotar a otros, ¿no? Por ejemplo, si los que tienen o tenemos un negocio, dice la Biblia, dice, a ver, ricos, dice, aullad, dice, ricos, aullad. Fíjate cómo usa esa expresión en Santiago, la Escritura, dice, porque vuestras riquezas están podridas, porque están hechas en base a un pago injusto de tus trabajadores. Entonces, por ejemplo, ¿no? Nos habla como un pecado enriquecerse en una manera desmedida en base al esfuerzo de otros. Cuando hay una forma adecuada de poder decir, bueno, pues paga un sueldo justo, paga un sueldo correcto, paga un sueldo proporcional al trabajo que se desempeña, los resultados que alguien tiene, está bien, pero cuando buscamos obtener cosas de una manera en que no es legítima, lo que estamos haciendo es dejando la justicia a un lado, la paz a un lado, lo correcto a un lado, y estamos diciéndole a Dios, no interesa que estés con nosotros. No interesa que estés con nosotros. Entonces hay un lugar eterno preparado para aquellas personas que no les interesa que Dios esté con ellos. Un lugar donde hay una ausencia de Dios. Y también al que diga, no, a mí sí me interesa que Dios esté conmigo. Ok, Dios dice, estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo incluso, ¿verdad? Todos los días y por la eternidad, pero ahí en ese lugar donde está Dios, se hacen las cosas a la manera de Dios. Y es más fácil prosperar a la manera de Dios que sin Dios de por medio, ¿no? Recuerdo una vez que aconsejaba a una persona en la iglesia donde esto sucedió en la Ciudad de México, y él era vendedor de coches en una agencia y él estaba comprometido en la iglesia y vino a pedirme ayuda porque decía, pastor, es que intento vender coches sin mentir y no puedo. Cuidado con los vendedores de coches, ¿verdad? O sea, siempre había que exagerar algún detalle, colar alguna mentira, colar algún engaño, colar alguna cosa un descuento aparente que en realidad no era el descuento tal, pero estaba disfrazado, un cargo, un interés que se explicaba de una manera, pero era de otra. En fin, y él decía, es que no puedo, o sea, quiero ser cristiano y tengo un hábito tan arraigado de querer vender algo que recurro pues a cosas que no están bien, ¿verdad? Y entonces yo le decía, mira, probablemente si tú engañas a una persona, vas a lograr a lo mejor una venta que no harías si dices toda la verdad. Pero a la larga, si tú dices la verdad, siempre, incluso aunque pierdas una venta, a la larga vas a ser clientes que confíen en ti y te van a buscar porque tú les dices la verdad, mientras otros los engañan. Entonces vas a lograr clientela en una manera permanente contra, en un momento dado, lograr una venta, pero que esa persona después se va a dar cuenta del engaño y nunca más te va a querer ver. Es decir, aún la prosperidad verdadera, y esto es un ejemplo real, la prosperidad verdadera viene cuando te revistes de justicia, cuando pones a Dios de por medio. Y la pobreza o la marginación viene cuando dejas a Dios a un lado e intentas trampas y trampas y trampas para salir en un momento dado con aparentemente la tuya, timando a alguien, logrando ventajas sobre alguien, y de esa manera, bueno, pues vas sembrando cosas que te van dejando solo, te van marginando y solo incluso sin Dios en tu vida.
el infierno será un lugar donde van todas las personas que no están arrepentidas, que nunca quieren tener en cuenta a Dios, que nunca en ninguna manera quieren poner a Dios en el primer lugar y decir: Dios, estoy dispuesto a aprender tu forma de obtener la prosperidad, tu forma de obtener amistad. Y qué tranquilidad decir, si tú has adquirido un vehículo, una moto, una bici, un coche, simplemente un artículo, qué tranquilidad es ir con alguien que te dice la verdad. Decir: mira, este es un precio justo, realmente vale tanto. Esto puedes hacer, pero esto no puedes hacer. En este crédito las condiciones son así, no hay nada, y te lo explica bien, y tú puedes decidir: lo quiero o no lo quiero. Qué tranquilidad. Y con esa persona quisieras volver a comprarle, volver a que te atienda nuevamente, si te atiende de esa manera. Bueno, esto es la forma en que Dios trae prosperidad sobre las personas también. Y esto será en una manera eterna. ¿Qué sucede, pastor, con aquel que una vez en el infierno se arrepiente porque ve este lugar y dice: wow, ahora estoy aquí, ahora pues me hubiera arrepentido, ¿no? ¿Qué sucede? Bueno, esto no va a pasar tampoco. El que va al infierno es porque nunca quiso arrepentirse, ni querrá arrepentirse. Porque como hemos dicho, y lo he dicho varias veces, si alguien necesitara el infierno para arrepentirse, Dios en su amor se lo adelanta aquí a la vida. Le adelanta ese sufrimiento, ese dolor, ese vacío terrible, ese agotamiento, ese sin razón, se lo adelanta aquí. Si es la única manera que alguien va a reflexionar, sería un acto de amor adelantarle a eso. No esperar cuando ya no haya una oportunidad. ¿Por qué hay sufrimiento en el mundo? Justamente porque la gente no considera a Dios. ¿Por qué Dios permite que haya sufrimiento en el mundo? ¿Por qué? Porque el primer valor de la Escritura, el primer valor del cristianismo es la libertad. La libertad. Entonces, Dios en su libertad dice: puedes escoger estar conmigo o estar sin mí. Hacer las cosas a mi manera o hacerlas sin mi intervención. Y la definición del infierno es un lugar en que Dios está ausente. Que todos los que están ahí quieren resolver las cosas sin tomar en cuenta a Dios, sin tomar en cuenta a los demás, abusándose unos a otros en una manera permanente y eterna, sin ningún tipo de remordimiento ni arrepentimiento. Ese es el lugar donde Dios dice: ¿no quieres estar conmigo? Pues creo un lugar en la libertad, porque si no, no habría libertad, un lugar donde vayan aquellos que no quieren que yo gobierne, yo Dios gobierne sobre ellos. Entonces, hoy en día necesitamos entender que los mandamientos de Dios no son gravosos, que los mandamientos de Dios son para nuestro beneficio, no son un acto de imposición de un mandatario soberbio y arrogante que quiere imponernos cosas. Son formas que nos van a hacer sentir muy bien de cómo obtener las cosas, cómo vivir la vida en una manera legítima. Puedo vivir y sentarme en mi silla o ponerme aquí, coger este micrófono, apoyarme en esta mesa y decir: wow, ¿sabes cuál es lo maravilloso de este micrófono? Quizá no será el mejor micrófono del mundo, puede otro de mayor calidad, de mayor precio, pero ¿sabes lo maravilloso de este micrófono? Que lo puedo tener en mi mano sin haber hecho nada que vaya en perjuicio de alguien. Que lo hemos tenido y lo tenemos en una manera íntegra, legítima, correcta. Nuestro local,
Quisiera todos los días, quisiera tener un local más grande. Todos los días. Pero no quiero estar pidiendo dinero. Ustedes saben los que vienen a la iglesia. Decimos, bueno, recogemos los diezmos, la ofrenda, lo que Dios manda, ¿verdad? Pero estar poniéndole precio a las promesas de Dios, como algunos hacen en iglesias, o poner alcancías por las oraciones, o vender las bodas, o sea, no. Entonces, qué lindo es nuestro local. Y uno dice, oye, yo una iglesia que tiene un local enorme, gigantesco, pues qué bueno, y si lo hicieron legítimamente, mejor. Porque creo que gente con más habilidades o la gracia de Dios le alcanzó mayor, qué bueno, gloria a Dios. Pero, ¿sabes lo que hace precioso este lugar? Que está bien adquirido. ¿Cuántos dicen amén? ¿Podemos dar un aplauso al Señor por ello? Amén. Y esto es lo que trato de animarte, que lo que tú tengas, tu silla. Yo recuerdo haber ido a casas a visitar, recuerdo una familia que fue a visitarle, que en la casa solo había una silla, solo había. Y al llegar, hombre, fue incómodo para mí porque tan amablemente, pastor, pase, y la silla y todos de pie y yo sentado, era muy incómodo, ¿verdad? Pero bueno, querían honrarme, querían tratarme bien, mostrarme cariño, mostrarme afecto, pero la silla, ¿no? Una silla, si esa fue adquirida legítimamente, qué bonita silla. Por el contrario, alguien está en un trono, ¿no? Yo he estado en palacios, ¿no? Estuve, por ejemplo, en España, ¿no? En el Palacio del Rey, ¿no? Bueno, mi mujer recibió de manos de la reina de España el premio Reina Sofía por nuestro programa contra las drogas, ¿no? Estuvimos ahí en el Palacio del Rey, ¿no? Siendo galardonados por reyes. Bueno, también se cumple la escritura, ¿verdad? De que aún seréis llevados delante de reyes, ¿verdad? Bueno, pues se ha cumplido en nuestro caso. Pero hay unos tronos de oro, ¿no? Yo digo, bueno, a saber cómo se lograron estos tronos, ¿verdad? A saber. ¿Qué es lo que hace bonito un lugar? ¿Qué es lo que hace que te hace sentir en paz? Que Dios está contigo. Un hombre en su mansión que sabe que es debido a la explotación, al trabajo, al robo, al fraude, a la especulación, se sienta en su sillón y por cada poro, ese sillón aparentemente magnífico le dirá, eres un corrupto, no tuviste la habilidad para lograrlo en una manera correcta. Es así, un lugar para el que pone a Dios en primer lugar y el que quiere comportarse en una manera decente, y otro lugar para aquel que quiere saltarse todas las reglas por sobresalir, pasar encima de quien sea, y Dios no va a forzar a unos a estar con Él si ellos no quieren, pero tampoco va a relajar sus normas para que entre aquí todo mundo. El cielo y el infierno. ¿Sí? ¿Amén? Y consideré repetir todo esto porque acabé un poco atropelladamente la vez pasada y digo, vale la pena pararse un poquito en esto. Quiero leer para terminar Hechos 2:38. Y aquí Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, para arrepentimiento y decir, ya no quiero vivir pasando sobre otros ni pasando sobre las reglas de Dios, quiero reconciliarme contigo, Dios, te ofendí, perdóname, ya no lo quiero hacer más, ofendí a otros, les pido perdón y si está en mis manos les restituyo. Ya no quiero ofenderlos más y quiero a partir de ahora ser una persona que te tiene en cuenta a ti y que está contigo y que tú te sientes cómodo conmigo y yo contigo.
Bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, la presencia de Dios contigo. Amén. Dios te bendiga. Nos vemos.